Y bien, como cada martes empezamos nuestro tiempo dedicado a las tertulias, pescando noticias. Y la verdad, esta semana había muchas cosas que pescar, al menos habían temas interesantes que traer aquí. No sé si nos va a dar tiempo a tratarlos todos, como sucede habitualmente, pero bueno, en definitiva, en la medida que el tiempo nos dé permiso, iremos sacando uno a uno. Damos la bienvenida también, como todos los martes, a nuestros contertulios. Marta Querol, bienvenida. Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Activa semana, además. Muy bien, sin parar, sí. Ya todavía no paras, nada, no paras ni nunca. puentes, ni nada. Don José San Martín, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo van las clases? Pues las clases van bien, sí, creo que van bien. Ojalá todo fuera igual. Sí. Carlota de Dios, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas Múltiples. Y por cierto, te he visto porque nos seguimos de vez en cuando por el Facebook, ya saben sí. ustedes. Carlota tiene una vena artística que cada vez va destapando más. Que Es curiosa. Es Y curiosa. a la gente le llama mucho la atención porque yo no la había identificado nunca. Pero de vez en cuando haces una lámina, la subes. Esto. Sí, esos son juegos con Photoshop. Ah, Yo juegos con siempre, Photoshop. claro, cojo una foto, busco un trocito y trabajo con Photoshop. Yo pienso que antes la gente pintaba con acuarelas, con óleos, pues yo con Photoshop. Muy bien. Bueno, hay que adaptarse Juego con el color. a las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto. Está muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de una noticia en la que se habla prácticamente en todo el planeta. Ha sido una noticia desgraciada porque ya saben, la broma de dos locutores de una emisora de Sydney hicieron una broma a una enfermera donde estaba ingresada Kate Middleton. Ya saben ustedes que está embarazada, que había tenido pues algún síntoma molesto y había ingresado. Bien, pues gastaron una broma estos locutores australianos y la fatalidad, pues bien, llevó a esta enfermera que cogió el teléfono y que fue víctima de la broma a terminar en un terrible suicidio. Esto ha provocado un debate en todo el mundo respecto a hasta dónde se puede llegar con esto de las bromas. E incluso se han montado como dos bandos, la prensa inglesa, por una parte criticando, y la australiana defendiendo a estos jóvenes locutores de radio por la broma. Pero en todo caso, esto nos sirve para poner este tema encima de la mesa y reflexionar al respecto de hasta dónde podemos llegar con esto de las bromas. ¿Hasta dónde, José San Martín, hasta dónde podemos llegar con esto? Pues deberíamos llegar solo hasta donde la ética y la estética y el sentido común lo permitieran. Pero la verdad es que los medios de comunicación han traspasado los límites de la ética, la estética, etcétera, pues desde hace muchísimo tiempo e incluso con grandes alabanzas por haberlo hecho. Yo voy a decir, porque en este caso ha muerto una persona, pero en Halloween, en el año 1938, cuando estaba en plena crisis, pues aunque al principio del programa lo dijeron, y esto tiene que ver también con un tema que estos días está sobre el tapete, pues aunque lo dijeron al principio, tardaron luego 40 minutos en volver a decirlo, que estaban dramatizando una novela que se llamaba La Guerra de los Mundos, y el que la dramatizaba era Orson Welles, que entonces fue catapultado a la fama precisamente por hacer eso, y no sé si saben que no solamente en las calles de Nueva York, que en el estado de New Jersey hubo histeria colectiva, gravísimos problemas de todo tipo y condición. Bueno, en lugar de castigar, entre comillas, el hecho, pues, repito, Orson Welles fue catapultado a la fama y la radio nunca fue más oída que entonces. Por cierto, 10 años después, en Ecuador sucedió lo mismo, con Radio Quito. Hicieron la misma aventura, pero se ve que los ecuatorianos no son como los norteamericanos, y una vez que se enteraron de que la noticia era falsa, asaltaron la radio y el periódico. A ladrillazo, el aceite de las máquinas se mezcló allí con el papel tal, ardió y murieron 5 personas. Pero en fin, consecuencias de las bromas. Yo creo que deberíamos establecer límites. De todas maneras, Marta, tampoco ha sido tan grave, en el sentido de que ellos, ha sido más la forma de tomárselo posiblemente, en este caso de la enfermera, ¿no? Que hablábamos... Lo que una pasa persona es que muy susceptible o... Cuando tú traspasas una línea en la que vas a terminar dejando en ridículo a una persona,
una de dos, o lo estás haciendo dentro de un contexto en el que conoces perfectamente la situación de esa persona, es una broma consensuada, la hacen unos amigos que ya saben cómo está y que se la va a tomar y qué tipo de persona es, pues como ocurre en el programa famoso este de Las Inocentadas, ¿no? Que casi siempre son algún famoso y con un gancho, o entonces no puedes hacerlo, según mi modesta opinión, porque no sabes las circunstancias de esa persona, no sabes las dificultades que está pasando, no sabes con qué sensación se queda después. Esta persona además estaba en su puesto de trabajo, lo que cometió en cierta medida era una imprudencia al caer en la broma, podía pensar que iba a peligrar su puesto de trabajo, podía estar en una situación familiar difícil y necesitar ese sueldo. Es decir, que todo eso puede desencadenar una serie de acontecimientos que no son previsibles y que no son responsabilidad, por supuesto, de los dos locutores, pero que hay que poner unos límites. Tú no te puedes... Yo muchas veces, cuando trabajaba por las mañanas, llevaba la radio puesta y en muchos programas de aquí españoles oía la típica broma del locutor de radio que llamaba a uno haciéndose pasar por menganito y estirando la cuerda hasta lo indecible para ver si el menganito saltaba o terminaba llorando o terminaba de los nervios o colgando o era la mar de simpático y entonces encajaba la broma fenomenal y todos tan contentos. A mí nunca me han hecho gracia porque es que no entiendo que uno se ría así del prójimo. Entonces habría que poner ciertos límites a las bromas y a lo de divertirse y hacerlo, como digo, pues en un contexto en que por lo menos a la persona que le estés gastando semejante broma sepas cómo va a reaccionar. Esto ha pasado toda la vida aquí y somos muy aficionados a eso. Es como Las Inocentadas en la universidad y Las Novatadas y en la mili, y que han habido muchas desgracias. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene por qué asumir de buen grado determinadas cosas. Fíjate Entonces, que esto, es un tema de respeto, creo yo, a los demás. Lo decimos en un país de cachondos, porque aquí somos muy dados, ¿no?, a las bromas y a veces a las bromas pesadas. Pero, Carlota, ¿es justo que estos chicos se queden sin trabajo? La emisora los ha suspendido de sueldo y de empleo. No sabemos cuál será su futuro ya en la radio. ¿Es justo que pase sobre ellos también toda esta ola, que ellos paguen la factura de todo esto? Es justo. Yo no voy a ponerle calificativos. No sé qué normas tiene la emisora, pero normalmente en las empresas hay unas normas o debe haber unos códigos de actuación ante determinado tipo de cosas. No sé hasta si ellos infringieron esas normas, pero si infringieron esas normas, bueno, cuando infringes las normas de un lugar donde estás trabajando, claro, pues probablemente tengas algún tipo de... ¿Pero queréis decir que tendríamos que prohibir todos los programas de bromas que se hacen? No, yo no estoy diciendo que haya que prohibir nada, porque prohibir es una palabra coercitiva. Yo creo que deberíamos de intentar conseguir formar a las personas que trabajan y a las organizaciones para que se den cuenta que hay límites que no se pueden traspasar, porque tú puedes hacer ejercicio de tu libertad siempre que no traspases y estés invadiendo la libertad de otro. Entonces, que tenemos que ser conscientes de que todas las cosas que hacemos tienen una dimensión y por tanto tenemos que sentirnos y ser responsables a la hora de hacerlas. No vale, ay, es que yo no sabía, yo no me di cuenta, pues es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que determinados comportamientos pues no podemos ser tan banales como estamos siendo últimamente en la sociedad, yo diría que occidental, por entendernos. Hay una... porque estamos desde hace un rato pues acercándonos hacia casi el límite del abismo, lo voy a decir de otra manera, y es esta broma está sirviendo para que de nuevo salga a la palestra el que cualquier regulación de los medios de comunicación coarta la libertad de expresión y que, en último extremo, si alguna regulación para los medios de comunicación cabe, tiene que ser la autorregulación. Correcto. Pero la verdad es que yo estoy un poco asustado, entre comillas, asombrado en muchas ocasiones de ver lo laxo que es el concepto, de verlo cómo se puede estirar, de ver lo flexible que es el concepto de autorregulación. Por eso, pues a lo mejor lo que voy a decir ahora va a sentar mal en ciertas esferas, pero porque haya resultado mal en alguna comunidad española la existencia de un consejo del audiovisual, el que hubiera un consejo de gente formada, bueno, de éticos y sobre todo, que con carácter independiente de la esfera política, pues pudieran emitir al menos informes, nunca punitivos,
pero sí asesorativo, bueno, de asesoramiento, informativos. No, y informativos, de hecho, en pues, según qué aspectos, por ejemplo, Claro. existe una asociación que es autocontrol, sí, sí. que en el caso de la publicidad eso está perfectamente Cierto, regulado, es decir, cierto. si Porque- hay algo que atenta o agrede, tú puedes dirigirte y entonces esta gente se encarga de a quien corresponda, Claro. sin ningún efecto legal ni punitivo de Pero ningún informa tipo, y asesora. pero informa, asesora, denuncia, etcétera. Yo creo que ese es un poco el... Y en Francia hay un consejo el del esquema, audiovisual claro. que funciona muy bien. Lo que no entiendo es por qué en España se tiene tanto miedo a la existencia de un consejo. Quizá porque... Igual porque hasta- venimos de una época durante muchos años en que hubo mucha censura y entonces se Sí, tiene un sí. poco de miedo a esa palabra y se porque- identifica ¿Sabes cualquier también? tipo de regulación Porque por una en censura España somos de previa. extremos, ¿sabes? Sí, O sea, sí. vamos de calvo a 8 pelucas, pero Sí. no tenemos como un término medio, o sea, eso todo o nada. También Entonces, hay otra razón, ¿sabes? Y es que en España no hay respeto a la división de poderes y entonces el Ejecutivo lo invade prácticamente todo. Aquí no hay comisión alguna en la que los partidos políticos no acaben nombrando a sus miembros y deberíamos acostumbrarnos a nombrar a la gente la por su currículum. profesionalización. Y punto. Se llama profesionalización. Eso es, el currículum, la carrera, La lo que tendría que, los profesionalización. méritos, lo que tendrían que servir. Y por eso no se crea, porque además se piensa que puede ser un instrumento a través del cual se controle la concesión de canales y cosas por el estilo, como ya ha ocurrido en alguna región en España, en alguna comunidad en España. Pero yo sería partidario de autorregulación y de un organismo que asesorara y que se llamara Consejo del Audiovisual o como se quiera, y que informe, por ejemplo, de los efectos que estas bromas pueden tener sobre la audiencia y sobre quien las sufre, ¿eh? No solo sobre quien las sufre. No quiero alargar más el tema, pero resulta que quizá no se podrían hacer bromas y sin embargo contar mentiras con facilidad sí, ¿no? No, porque un Consejo del Audiovisual también esas cosas Tendría que evidentemente comentarlas también, las claro, y revisa, como pasa en sancionarlas. Francia. Y hay- Y yo conozco casos de mentiras flagrantes que han sido, que han llegado hasta los propios tribunales. Lo que pasa es que si empezamos así, yo me veo a casi todos los líderes de partidos políticos, empezando por el presidente del gobierno, todos desfilando ante los tribunales. Pero señor Vicente Quintana, ¿qué dice Claro. usted de mentiras en televisión? Era una provocación en toda No, regla. No, pero sí, la clave Bueno, es bueno. profesionales. ¿Eh? Si hablamos de profesionales, hablamos de rigor, y si hablamos de rigor, hablamos de veracidad. Sí. Profesionales. Ay, ojalá, ojalá. Y además lo que hace falta es Carlos. recurrir un poco más, creo yo, a la imaginación a la hora de divertir a la gente y no caer en lo fácil, que es humillar al contrario. O sea, yo creo que aquí hay gente en este país buenísima y súper imaginativa y se pueden hacer grandísimos programas de radio y televisión sin necesidad de recurrir a eso. Y se han hecho, y se están haciendo. Y se hacen. ¿Eh? Bien, vamos a dejar este tema. No que todo es sabe- negativo, No todo es negativo. ni mucho menos. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora tiene una parte positiva, sobre todo para los que resultan, digamos, indultados, porque vamos a hablar de los indultos. Es un tema que venimos arrastrando desde hace algunas semanas, porque saben ustedes que el presidente del gobierno tiene la potestad de indultar, no sabemos con qué criterios, pero sí de indultar algunas penas ya marcadas por los tribunales de justicia. Tiene la autoridad para decir, bueno, pues ese señor se le perdona lo que ha hecho y deja de cumplir la pena que está cometiendo. Parece esto un poco anacrónico, nos parece un poco de la Edad Media, pero lo cierto es que durante el último año, que son 400 y pico personas han sido indultadas. 67, 467. 467. En lo que llevamos de año. En lo que llevamos de año. Es decir, que podemos llegar al 500.000 de personas indultadas solo este año. Y esto lo decide el presidente del gobierno. ¿Esto del indulto tiene sentido en el 2012? Pues a mí me interesa mucho el tema por una razón, porque inmediatamente, bueno, yo he leído, he oído y tenemos la tendencia a decir la ley del indulto es obsoleta porque es de 1870, del 18 de junio, me parece, de 1870, que era cuando había un gobierno provisional, una vez que fue destronada Isabel II, es decir, es una ley provisional. Pero cuando uno lee la ley de 1870, perdón por la pedantería, la acabo de leer, en el artículo 30 dice algo que es muy interesante y como se me ha llevado el abrigo un colaborador suyo, pues se me ha llevado los papeles. Pero dice que el indulto, cualquiera que sea, más o menos, dice, el indulto, cualquiera que sea,
deberá estar motivado y acordado tal y publicado en la Gaceta, que era el BOE del siglo XIX. Pero es que la ley que estamos aplicando ha modificado ese artículo y se modificó en 1988. ¿Y sabe lo que dice el nuevo artículo? Dice, el indulto, cualquiera que sea, será publicado en el Boletín Oficial del Estado. No, tendrá la forma de Real Decreto y será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y se ha quitado lo de la justificación. Claro, y todo el mundo dice, no, es que es del 19. ¿Qué del 19? No. Es de 1988 la modificación. Y claro, desde 1977 hacia aquí, más de 17.000 personas han sido indultadas, y desde 1988 hacia aquí, a razón de 500 por año, ve a ver si han sido indultados. Y no sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, ahora salta a la palestra porque hay 200 jueces que han dicho que es obsoleto, que no está dentro del marco constitucional, que toda sentencia debe estar justificada. Sí, sí, pero 17.000 indultados en democracia, 500 al año. Aznar el campeón, que era 750 al año, estuvo durante sus 8 años de mandato. Pero yo no estoy atacando ahora al Partido Popular, porque si bien ha sido Rajoy quien ha indultado a estos mozos de escuadra, de los que si quiere usted, supongo lo habrá visto, pero yo tengo, como me dedicaba a estas cosas, pues tengo el vídeo de la tremenda paliza que le meten en la comisaría rumano, ¿no? A un ciudadano rumano por equivocación, hasta que uno de los mozos dice, que hay aquí una cámara que nos está grabando, y se acaba, porque si no, a saber lo que hubiera sucedido. Pero yo no estoy criticando al Partido Popular, estoy criticando a todos los partidos, porque 5 días después de perder las elecciones Zapatero, 5 días después, en Consejo de Ministros, indultan a un banquero, sí, sobre el que se cernía una cierta sospecha, porque como dice un catedrático, creo que es Gaspar Ariño, me parece que era, de Derecho Administrativo, pues se calcula que se había condonado al banco al que él pertenecía 12 millones de euros. Se los había condonado al Partido Socialista. ¿En qué país estamos? En que se condona a un partido 2.000 millones de pesetas y se le hace pagar a una persona a la que se le ha quitado la casa porque no la ha podido pagar, se le hace seguir pagando de por vida y luego esa misma casa se la venden a un banquero por 6 euros. ¿Pero en qué país vivimos, Vicente? Y no me quiero poner trágico, pero me parece horrible que en estos momentos se esté indultando a gente, a delincuentes que han sido condenados sin que sepamos exactamente cuáles son los criterios, como usted muy bien ha dicho, por los cuales obran. Un sistema judicial... Felipe González. Felipe González. Es que lo que no tiene tampoco sentido, o en un país en el avanzado y democrático y digamos con un sistema judicial que funcione, es que se tenga que recurrir al indulto para impartir justicia. Es algo que a mí por lo menos me choca, ¿no? Porque si de verdad existe un caso típico, el que a lo mejor todo el mundo piensa, del que está reinsertado, que ha cumplido un número de años en la cárcel o lo que sea, o que el juicio no se llevó como tocaba, o tienen que haber recursos en el sistema judicial para que eso se recurra, se lleve a buen puerto y esa persona pueda salir de la cárcel de una manera honrosa, digamos, sin necesidad de ese gesto de gracia por parte de un político, ¿no? Y luego en los otros casos, que son los que uno menos entiende, que son en la mayoría de delitos de guante blanco, por llamarlos de alguna manera, realizados por compañeros de profesión de los que están gobernando, pues esos la gente les indigna, porque dicen, bueno, es que aquí hay como dos varas de medir, ¿no? O sea, si el que va a la cárcel es una persona que ha estado militando en un partido político y que, bueno, que se ha aprovechado del dinero de todos, entonces no pasa nada y lo pueden indultar. Y los demás, ¿qué? Entonces, eso en un país avanzado no debería ser necesario. Deberíamos de tener herramientas judiciales y que uno cumpla las penas y que el que está en una situación especial para obtener una gracia que la pudiese pedir mediante el sistema propio. ¿Esto de los indultos funciona en otros países? Sí. Sí, también. Pero en otros países pero a lo mejor hay pena de muerte. No, Quiero decir que es que indultar... No, a ver, una cosa es indultar a alguien, yo en las películas que he visto, ¿no? Dicen, lo van a matar, pedimos el indulto y están ahí a punto de saber si lo matan o no lo matan. Bueno, a lo mejor ahí el indulto
no sé, No, tiene sí, una no, que caída. esa pena, Claro, pero cumple Claro, otra. la pena de pero muerte. las Sentido. otras penas, Claro. de verdad, es como tomadura de pelo. O sea, si a alguien le han condenado, le han condenado. Y si le han condenado mal, que le revisen el caso. Pero eso de indultar, yo lo siento, pero no me parece que Fíjate, sea no, hay una cosita sensato. que lo que dice Carlota, que incluso cuando un gobernador de un estado, por ejemplo en Estados Unidos, decide en última hora que no se ejecute al reo, hay siempre una razón. Claro. Y aquí Claro. la razón la ignoramos, pero es que hay otra cosa que a mí me resulta extraordinariamente chocante, ¿no? Y es que al final, en pleno siglo XX y en un ordenamiento jurídico como el que tenemos tan extraordinariamente complejo, en el que se cambian las leyes, cada partido que entra las cambia, leyes básicas como las leyes de educación, que son extraordinariamente importantes para vertebrar generaciones enteras, pues sin embargo, haya una ley del año 1870 que solo ha tenido una modificación y encima la modificación la empeora. Es que no me cabe en la cabeza. El tipo, bueno, No, yo... y en relación a lo que tú dices, es que es cierto, lo de la educación, es que hoy salía un informe donde estamos a la cola. En niños de 9 y 10 años, es decir, cuando estamos Sí, por debajo de la media, no a la cola, pero vamos. a la cola de los que sí. están donde tienen que estar. No estamos para presumir, desde luego. No, ¿Vale? no Entonces, estamos para presumir. necesitamos poner un poquito de sentido común, que decía el señor San Martín, en el mundo. Necesitamos poner sentido común y darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer y empezar a hacerlas ya. Por cierto, ahora que hablas de esa encuesta, que es una encuesta que se ha hecho entre todos los países de Europa, y estamos por debajo de la media, creo que son una encuesta a niños de cuarto de primaria. Sí, Estamos, de por 9 debajo, a 10 años ver. me parece que era. Pero habla también la encuesta de la responsabilidad que tienen los padres y la falta de implicación muchas veces en esa parte de la educación. Quiero decir que está más o menos comprobado que a mayor implicación en casa, mejores resultados académicos. Y que quizá aquí la culpa habría que repartirla no solo entre los niños o los que están directamente relacionados con la enseñanza, sino también con los progenitores, que en casa posiblemente no hacen su papel tampoco lo bien que lo tendrían que hacer, ¿no? Hemos perdido un poco el oremus, quiero decir. Yo creo que se ha querido delegar en los colegios y en los profesores cosas que son no delegables. Esa es una. Segundo, vivimos las relaciones, yo siento hablar sin experiencia de madre, porque no soy madre, y eso siempre quiero pedir perdón a los padres y a las madres en ese sentido, porque hasta que no tienes un hijo yo creo que no eres capaz de saber hasta qué punto. Pero yo conozco a mucha gente que se dedica y muchos profesores y en muchos sentidos se sienten muy desautorizados, se sienten muy cuestionados y se sienten muy maltratados por las familias de los niños a los que se educa. Entonces eso al final tiene un efecto perverso. El efecto perverso es la baja implicación del profesorado, que tampoco es que esté excesivamente motivado ni bien pagado, y luego el hecho de que los padres delegan sistemáticamente. O sea, yo creo que al final lo que sucede es que estamos viviendo en una sociedad donde casi todos los problemas que estamos analizando vienen de un déficit de responsabilidad del individuo, como padre, como trabajador, como profesional, como alumno, como lo que queramos. Es un problema, es la enfermedad de nuestro tiempo, la irresponsabilidad o la falta de Hace responsabilidad. falta un poco más de tensión en determinadas cuestiones. Es grave, es grave. Nos quedan 2 minutos, por lo tanto, pero hay un tema que no me gustaría que se quedara en el cajón. Saben ustedes que se han suspendido las ayudas para la teleasistencia a 3.300 ancianos valencianos. Estamos recortando en todo, ¿no? Pero todavía hay orden de prioridad, ¿no? Deberíamos tener claro qué es lo más importante, ¿no? Debería haberlo. Yo, cuando leí la noticia, sé que es algo polémico, ¿no? Pero cuando oyes que hay ayudas para el cine o para editar libros, muy poquita hay, ¿vale? O no sé, para el fomento del uso de la lengua en Kuala Lumpur, por decir algo, yo qué sé. Cuando oyes que hay ayudas extrañas, que no hay un orden de prioridades, o sea, y ese es uno de ellos. O sea, no puedes dejar a la gente sin teleasistencia. Entonces, aunque suene muy mal y que la cultura también tiene que promocionarse y que es muy importante y todo lo que tú quieras, hay que tener
un sentido de lo que es realmente importante. La vida de las personas es realmente importante. Ya nos preocuparemos luego de otras. Y no puedes mantener abierta, y sé que queda muy mal decirlo, a lo mejor una tele autonómica que te cuesta un dineral y dejar a la gente sin asistencia en su casa. O sea, Bueno, no sé, yo... ahí- 15 primero, segundos tenemos. primero las personas. Y además eso lo decía el actual presidente del gobierno. Primero las personas. Lo que no hay derecho es a que sean primero las infraestructuras, porque aquí se ha hablado de cultura, pero los presupuestos de la Generalidad se dedicarán 17 millones de euros al aeropuerto de Castellón, en inversiones, no en puesta en marcha. Vaya tema que acaba de empezar. Ah, no, claro, hombre, que ya está bien. Nos tenemos que marchar. Está Marta bien. Querol, José San Martín, Carlota de Dios. Muchas gracias a Buenas los tres. tardes. Buenas tardes. Volvemos mañana a la hora de siempre. Hasta mañana. Bueno.